¿Cómo se forja una nación? Uno tiende a pensar que es una historia simple, ¿no? Como una línea recta. Pero la historia del Perú, esa es otra cosa. Es más como un río inmenso que se alimenta de afluentes que vienen de todas partes del mundo. Hoy, precisamente, vamos a navegar por ese río y vamos a ver que el Perú que conocemos hoy es el resultado de un encuentro de mundos. Un encuentro a veces violento, a veces increíble, pero que siempre, siempre lo cambió todo. Para que se hagan una idea de la época, imaginen esto, un joven noble japonés en plena Florencia renacentista, y al ver el arte de allá, suelta esta frase. Es que, ¿qué manera de describir el asombro de un choque cultural? Y esto no es solo una anécdota curiosa, es la prueba de que el virreinato del Perú era una pieza clave en un mundo que ya estaba totalmente conectado, no solo con España, sino con todo el planeta. Bien. Para entender el Perú virreinal, lo primerito que hay que saber es que no se construyó de la nada, en un lugar vacío. No, se levantó, literalmente, encima de los cimientos de una de las civilizaciones más complejas y fascinantes que han existido, el mundo andino. Y aquí vemos de entrada un choque de ideas gigantesco. Por un lado, el Tahuantinsuyo, que significa las 4 partes juntas. Una forma de ver el mundo que lo integraba todo desde un centro sagrado, que era el Cusco, y por otro, el virreinato, que en esencia era una pieza administrativa dentro de un imperio global manejado desde muy, muy lejos. Así que no fue un simple reemplazo, fue una superposición de 2 realidades muy distintas. Los españoles, hay que decirlo, fueron súper pragmáticos. En vez de borrar el mapa inca y empezar de cero, lo que hicieron fue adaptarlo. Las antiguas divisiones del Tahuantinsuyo les sirvieron de base para sus encomiendas, sus obispados, sus rutas comerciales. Por ejemplo, el Antisuyo, la zona de la selva, se volvió clave para producir la coca que necesitaban los mineros en el Collasuyo, allá en Potosí. Básicamente, el esqueleto andino siguió ahí, pero sosteniendo un cuerpo completamente nuevo, el virreinal. Y si hay un ejemplo que deja esto clarísimo, es la mita. Para los incas, la mita era un sistema de trabajo por turnos para hacer cosas para el Estado, caminos, templos. Pero los españoles tomaron ese mismo sistema, esa misma estructura social, y la convirtieron en su principal motor de explotación económica. Era la misma idea, sí, pero con un fin totalmente distinto, y muchas veces devastador. Pasemos ahora a la parte más fascinante, porque este nuevo orden se convirtió en un verdadero crisol. Un lugar donde se mezcló de todo, porque a este mundo superpuesto no solo llegaron españoles, llegaron personas, ideas y estilos de todas partes, creando una fusión única. Y aquí hay un componente clave, que a veces la historia oficial deja un poco de lado, la población africana. Para finales de la colonia, había más de 40.000 personas esclavizadas en el Perú. La mayoría, como ven, concentradas en Lima y en los valles de la costa, que eran los motores económicos del virreinato. Su trabajo, su cultura, su música, su fuerza, son una parte que no se puede separar de lo que es ser peruano. Y esta mezcla se ve clarísima en el arte. Es que no llegó un solo estilo español, y ya. No. Lo que llegó fue un cóctel de influencias. El dramatismo de Flandes, la técnica de Italia, la decoración de influencia morisca. Y todo esto cayó en manos andinas, que lo tomaron, lo reinterpretaron y lo transformaron, metiéndoles sus propios colores, sus propias formas, su propia visión del mundo. Y de ahí nació algo nuevo, espectacular, el barroco andino. Y ojo, no hay que pensar que los artistas locales eran simples copiones, para nada, eran innovadores. Miren este dato. Juan Tomás Tairu Tupac, un escultor indígena, no tenía su taller en un barrio alejado, no, lo tenía en la mismísima Plaza Mayor del Cusco, el centro del poder. Eso nos dice que su talento era reconocidísimo y que era un protagonista de la escena cultural de la antigua capital inca. Y con esto volvemos al principio, ¿recuerdan? A nuestros viajeros japoneses. Su viaje increíble que los llevó a la corte del rey de España y hasta a ver al Papa, nos recuerda que el Perú virreinal no era un lugar aislado en un rincón del mundo. Era parte de una red global que conectaba Madrid con Lima y Lima con Manila, con Macao y sí, hasta con Japón. Demos un salto en el tiempo. El poder español empieza a debilitarse y toda esta sociedad, tan compleja, tan mezclada, se empieza a hacer una pregunta nueva. Bueno, ¿y ahora quiénes somos? ¿Qué es lo que nos une? Y ahí, justo ahí, es que empieza a nacer una nueva identidad nacional.
Es en este momento que la idea de una cultura nacional empieza a tomar forma. Casi 40 años después de la independencia, un pintor como Francisco Lasso mira hacia atrás, a la época virreinal, y ya no ve a artistas coloniales, ve a los fundadores, a nuestros pintores nacionales. Entendió que ellos, con toda su diversidad, habían creado el primer lenguaje visual que era auténticamente peruano. Y este proyecto es el ejemplo perfecto. Para decorar el convento de la Merced en Lima, fíjense a quienes juntaron. A Julián Jayo, un indígena noble de la costa, a Juan de Matacoronado, otro indígena pero de la Sierra de Huamanga, y a José Joaquín Bermejo, un afrodescendiente de la costa norte. 3 regiones, 3 orígenes étnicos, trabajando en un solo proyecto. Esto es la nación peruana en acción, mucho antes de que se firmara el Acta de Independencia. El sistema de castas colonial era muy rígido, es verdad, pero no era una pared de concreto. Había grietas. La historia de Mariano Carrillo, un pardo libre, o sea, una persona de ascendencia africana que no era esclava, es la prueba. Su talento como pintor de retratos fue tan grande que le abrió las puertas de la élite, llegando a ser uno de los favoritos de los últimos virreyes. La sociedad era mucho más fluida de lo que a veces nos cuentan. Y todo este crisol de gente, todas estas historias, encontraron una nueva idea que los podía unir a todos: la patria. Una palabra que empezó como un grito de guerra contra España, pero que se fue transformando en el concepto que iba a unir a indígenas, mestizos, criollos y afrodescendientes en un proyecto nuevo, en un sueño colectivo: la República del Perú. Y bueno, toda esta historia increíblemente rica y compleja, ¿cómo resuena hoy? ¿Cuál es el legado de toda esa fusión? A ver, si lo pensamos bien, la cultura peruana es como un tejido, un trenzado. El primer hilo, el más profundo, es la base andina. Sobre ese hilo se teje el hilo ibérico, con su idioma y su religión. Luego, se entrelaza el hilo africano, vibrante, sobre todo en la costa. Y para darle el toque final, se matiza con hilos que vienen de Europa y hasta de Asia. Ningún hilo se puede sacar, porque juntos forman ese tejido único que es el Perú. Y ese legado no está en un museo, está vivo, en la calle. Lo vemos en las fiestas de los pueblos, donde se celebra un santo católico, pero también se le pide permiso a la Pachamama. Lo vemos en el arte de la escuela cusqueña, que es un sello de identidad. Y sobre todo, lo vemos en la conversación de todos los días sobre la identidad, un diálogo que todavía hoy busca entender la riqueza y los desafíos de ser un país nacido del encuentro de tantísimos mundos. Y esa es la gran pregunta que nos deja esta historia, ¿no? No es solo una pregunta para el Perú, es una pregunta para el mundo entero, que cada vez está más conectado. Y la respuesta quizás no está en encontrar una sola definición, una sola etiqueta, sino en aprender a celebrar la riqueza que nace justamente de esa multiplicidad.